opiniones. Para eso Miguel Rivadeneira y está con sus invitados. Su primer invitado en esta ocasión, el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, arzobispo de Quito, Monseñor Fausto Traves. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Roberto, bienvenido a Monseñor Fausto Traves, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, arzobispo de Quito. Un gusto tenerlo en esta transmisión, Monseñor. Quisiera partir de un hecho. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana hizo un pronunciamiento en los últimos días a propósito de esta segunda vuelta presidencial, en donde decía, hacía votos porque sea un evento verdaderamente cívico, pacífico y respetuoso. ¿Cómo lograr eso, Monseñor? Muy buen día. Sí, efectivamente, pues un saludo cordial para todos ustedes, televidentes de mi país, de mi querido país Ecuador. Pues nos toca ahora hacer algo muy serio para que esto sea efectivamente un evento cívico, pacífico y lleno de cordialidad. ¿Cómo hacerlo? Simplemente tenemos que recordar que somos ecuatorianos. No estamos votando por un candidato o una persona, mejor dicho, estamos votando por el país y eso implica pues ponerse en manos de Dios. Dios es el dueño de nuestra patria y del mundo entero y ventajosamente Ecuador es un país profundamente cristiano y creo que es imposible poder caminar sin pensar en los principios cristianos y católicos que tenemos todos nosotros. Por eso yo le diría a usted, querido Miguel, que estamos en oración constante y en pensar frecuentemente qué debemos hacer. ¿Por qué? Porque la oración es la base de todo. La oración es la clave para que el Señor nos inspire, para que Dios nos dé la gracia de hacer bien las cosas. Monseñor Traves, los obispos del Ecuador hacían votos porque se priorice en esta ocasión los valores de la paz, el diálogo y el respeto. ¿Cómo lograr eso? Sí, efectivamente, yo me acuerdo que me preguntaron la misma cosa ya en la entrevista y yo tuve que decirles, recuerden, ¿qué es diálogo? Primero, igualdad de planos. No hay uno superior y otro inferior, uno culpable y otro acusado, sino igualdad de planos, hermanos ecuatorianos, todos hermanos y ecuatorianos. Y luego, pues, el segundo punto importante es ir sin agendas ocultas, es decir, dispuestos a ceder porque necesariamente para que haya diálogo tenemos que pensar distinto. Donde se piensa distinto hay cómo exponer lo que uno piensa y lo que el otro piensa y llegar a un consenso. Entonces, el tercer punto importante es el consenso en base a lo que dice Jesús. 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Mateo 18:20. 2 o más reunidos en mi nombre. Es decir, Él tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer en diálogo. Entonces yo sí creo que en nuestro país conviene dialogar. Necesariamente tenemos que pensar distinto para poder dialogar. No es que todas las personas tienen que ser como yo pienso para que puedan ser atendidas. No, tienen que pensar diferente y ser escuchadas. Ecuatorianos tenemos que ser escuchados y todos tenemos que decir, aquí estoy porque soy ecuatoriano y este es mi voto. Lo interesante es que el diálogo implica también el respeto y tenemos que respetar lo que el otro piensa y lo que el otro dice y por quién el otro vota. No es que porque el otro vota por un distinto, yo ya soy enemigo. Todo lo contrario, estamos trabajando por un solo país. Estamos trabajando por la patria, por Ecuador, y creo que estamos juntos. Monseñor Traves, ¿qué significado tiene cuando usted señala saber escuchar? Ustedes en el confesionario escuchan al pecador. ¿Cómo en un país, en otra dimensión, saber escuchar y procesar eso? Yo creo que es importante darnos cuenta que el otro vale igual que yo. Ni más ni menos, y eso es lo que dije, igualdad de planos, saber escuchar. Cuando sabemos escuchar damos el justo valor a las personas, a los acontecimientos y a las cosas. Eso quiere decir madurez humana, dar el justo valor
a las personas, a los acontecimientos y a las cosas. Porque no todos los ecuatorianos pensamos igual, respetemos. Da el justo valor, da un valor injusto. Eso es inmadurez. Yo creo que la madurez humana es importante para poder dialogar. Monseñor Traves, en una sociedad polarizada, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana concluía con un llamado. Hay que alejar cualquier síntoma de división entre hermanos. La unión ayuda en una sociedad. ¿La división a qué conduce? A lo contrario, destruye, porque el país dividido no progresa, país unido progresa. En un país unido hay fuentes de trabajo y un país progresa cuando produce, no solo cuando consume, porque hay dos puntos importantes en economía política, que es la producción y el consumo. Hay que saber producir. Un país que produce progresa, un país que solo consume se acaba. Entonces, eso es lo que queremos decir ahí, que vivamos en paz para que progresemos, porque de lo contrario vamos a estar ocupados en pelear y no tenemos tiempo para progresar. Por eso yo diría a todos ustedes, queridos hermanos ecuatorianos, yo estoy aquí no tanto por hablar de política, cuidado, tampoco por hablar de votación, estoy por dar la bendición a mi pueblo, porque soy su padre y su hermano. Y quiero decirles a todos ustedes que estoy con ustedes. La autoridad viene de Dios, de donde quiera que venga, la respetaremos. Eso es lo que tengo que decir a mis hermanos ecuatorianos. Monseñor Traves, como pastores que se deben a la comunidad, ¿cuál es el compromiso de la Iglesia ecuatoriana? Tenemos triple compromiso y obligación. El primero es el sabernos ciudadanos ecuatorianos. Algunos dicen la Iglesia no se mete en política. Sí, efectivamente, en política partidista. Pero política, según la etimología y según los inventores, digamos así, los griegos, es trabajar por el bien común. Por tanto, ese es el primer objetivo nuestro, trabajar por el bien común. El segundo es crear valores y principios espirituales importantes, porque nadie puede trabajar y vivir sin crear principios y sin tener principios y crear objetivos concretos que siempre tienen que ser avalados por algo superior que es Dios. Y diría tercero, orar todos los días por nuestro pueblo. Tenemos obligación los cristianos de orar, pero los consagrados de rezar el oficio divino y también rezar nuestras devociones, de actitud de oración y devoción, porque es imposible sin eso poder caminar con principios. Puede caminar de acuerdo a lo que usted piensa, pero usted no es Dios, usted está blasfemando, queriéndose portar como Dios. No, vea los principios y de acuerdo a eso actúe y en base a la oración escuche qué le pide Dios. Por eso yo le diría a todo mi pueblo ecuatoriano y a usted también, pues ya que somos hasta vecinos, pues ahí del mismo barrio de La Armeña, entonces yo le diría, estamos unidos en la oración con mi pueblo ecuatoriano. Ese compromiso, Monseñor Traves, implica o justifica de alguna manera, aunque son dos realidades diferentes, el caso de Venezuela. A propósito de los últimos hechos, ese hombre egregio que lo conocemos ya de una edad avanzada, Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, decía que en Venezuela hacía un llamado a permanecer no pasivos, ni acobardados, ni desesperanzados frente a los últimos hechos ocurridos en Venezuela. ¿Qué piensa con esa iglesia comprometida? Mire, me abstengo de opinar totalmente porque puedo ser malinterpretado. Yo he venido aquí para decir, estoy en oración y estoy para decirles los principios y la base fundamental de nuestra votación, de nuestras elecciones, de esta fiesta, porque debe ser fiesta, una votación debe ser fiesta, el pueblo se manifiesta. Entonces digo, tengo que orar y darles la bendición. Me abstengo, disculpe, yo sí conozco lo que tengo que decir. Le preguntaba por el compromiso que
la Iglesia Católica Venezolana había emitido, y usted decía, una iglesia comprometida con servicio a los ciudadanos de un país. Monseñor, para concluir, y gracias a su presencia en esta transmisión especial de Televicentro, ¿cuál sería su mensaje para los ecuatorianos en este día histórico de decisión electoral? Carlitos Mantilla me invitó para decir un mensaje efectivamente a mi pueblo. Voten, no se abstengan, sean libres absolutamente, no se dejen influenciar. Su conciencia les dirá, en base a la oración y Dios. Y también he venido para darles la bendición. Y por eso les digo, feliz fiesta electoral y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me he alegrado en estar en estos momentos aquí y también en ver que todos ustedes piensan en Dios para hacer, porque se han santiguado cuando di la bendición. Muchas gracias a Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Muy amable, Monseñor. Verónica y Roberto. Palabras muy sentidas, Miguel, palabras muy sentidas y recibidas por el pueblo católico de nuestro Ecuador.